Buenas tardes, hermanas. Espero que en esta oportunidad todas ustedes se encuentren bien de salud. Y bueno, es un poco raro tener una reunión así. Normalmente siempre lo hacemos en la iglesia, pero en esta oportunidad nos vamos a reunir y bueno, vamos a estar haciendo esta lección por medio de este medio. Y bueno, espero que todas las que puedan estar en la reunión estén predispuestas a aprender algo más. Antes de empezar la lección vamos a encomendarnos al Señor para que Él nos guíe, nos oriente y abra nuestro entendimiento para que esta lección nos llegue no solamente al corazón, sino que también lo podamos aplicar en nuestras vidas. Señor, en esta tarde te damos gracias por todas las hermanas que están en este día para poder aprender más de tu palabra. Señor, sé tú mi guía para poder llevar tu palabra y poder decir lo que vos quieres decirles a ellas, que yo sea una mediadora para poder decir lo que tú quieres que nosotros sepamos de vos. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanas, la lección que vamos a aprender el día de hoy es acerca del pecado. A un principio en el mundo nuestro creador hizo al hombre a su perfección, a su imagen y semejanza. Nos hizo con la idea de que nosotros podamos estar en comunión con Él. Más que nada, Él nos creó con un propósito, y en su propósito también tenía predestinado para nosotros algo que, así como Él nos creó, Él también nos dio instrucciones de cómo debíamos habitar, de cómo debíamos comportarnos, de cómo debíamos estar en su creación. Pero como siempre, el maligno no estuvo contento con lo que Dios había hecho y quiso que nosotros, en este caso Adán y Eva fueron los dos primeros creados por Dios, y le dio instrucciones a Adán para que él sea obediente. Pero como digo, el maligno siempre estuvo presente en ese tiempo, en ese momento, y tentó a Eva para que ella pudiera pecar, y por medio de él es que llegaron a desobedecer. Al desobedecer a Dios, Dios los dio un castigo, los echó del paraíso, y al ser echados del paraíso entró la muerte en nosotros. O sea que a un principio el propósito de nuestro Señor no era que nosotros muramos, pero después de haber cometido ese pecado y haber sido desobedientes a Él, desde ese momento nosotros entró la muerte en nuestras vidas. Qué lindo sería el mundo si nosotros no tuviéramos que enfrentar guerras, no tendríamos que enfrentar a personas que quieren hacernos daño, a personas que roban, a personas que son homicidas, todas estas cosas. Si nosotros no hubiéramos pecado, no hubiéramos pasado por todas estas experiencias que actualmente en el mundo se ven. A un principio, como dije, Dios creó a Adán y a Eva como seres perfectos, y después de que ellos pecaron, entró el pecado en nuestras vidas. El origen del pecado en el mundo se encuentra en el Génesis capítulo 3, del 1 al 8. Antes que el pecado entrara en el mundo, el hombre era puro y santo, vivía una vida muy feliz y estaba contento con todo lo que nuestro Creador le había dado. El hombre estaba libre de toda condenación y gozaba de comunión con Dios. Pero después que Satanás engañó a Eva, entró el pecado en nuestras vidas, y a través de eso entró la primera transgresión del hombre. Como dice en Romanos
5:12. La naturaleza del hombre desde ese momento fue cambiada. Dios en su creación, había hecho todo, nos había dado todo al alcance de nuestra mano. No se restringió ni se mutó en darnos todo lo que nosotros necesitábamos. También el hecho de haber pecado, en nuestra vida, hace que nosotros no estemos en plena comunión con Él. Porque aquella persona que se encuentra en pecado no puede, Él no acepta lo malo. Entonces nosotros, si estamos en pecado, no podemos tener una comunión plena con nuestro Señor. Después, en cuanto a los pecados, Dios no mira el tamaño de nuestro pecado. Por ejemplo, si una persona roba una manzana y otra persona roba mucho dinero, el pecado no es más en uno que en el otro. El pecado es el mismo, ya que el hecho de robar ya es pecado, y no mira nuestros pecados según a la cantidad de pecado que hayamos tenido, sino es el pecado mismo el que nos hace estar alejados de Dios. Y el pecado de Adán no solo destruyó la pureza y la perfección, la santidad y la vida del hombre. El hecho de tomar el fruto prohibido fue el resultado de dejar de obedecer a Dios y escuchar a Satanás. El pecado, por tanto, fue la condición del alma y no solo la acción de la mano que cogió el fruto. El hombre perdió su relación con Dios y por eso llegó a ser pecaminoso. Por medio del pecado de Adán, nosotros recibimos la corrupción de nuestra naturaleza humana, y por medio de esto entró la mortalidad y la separación de Dios. También hay algunas personas que teniendo el pecado, nosotros, hay algunas personas que al saber que está mal, pese a eso, cometen pecado. A este tipo de pecado se le llama pecado por omisión, porque sabiendo que eso está mal, lo hacen. Y la única manera que nosotros podemos tener o poder eliminar el pecado de nuestras vidas es confesándole a Él nuestro pecado, para que nuestro pecado sea perdonado. Hay una parte de la Biblia que dice que todos nuestros pecados pueden ser eliminados. Todos nuestros pecados, ya sea de robar, ya sea de haberse enojado con un hermano, haber cometido el asesinato hacia alguien. Todos estos tipos de pecados el Señor nos los perdona. Pero si nosotros le pedimos que nos perdone y que aceptemos que nosotros estamos verdaderamente arrepentidos y no lo volvemos a cometer, porque infringir en el mismo pecado es no aceptar ni reconocer que nosotros nos hemos equivocado y que hemos pecado contra Él. Tenemos un versículo en la Biblia que vamos a leerlo, que es el Proverbios 24:9, donde dice: el pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. También tenemos otro pasaje de la Biblia en donde Romanos habla acerca habla acerca de Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tenemos también algunos otros versículos de referencia que están conjuntamente en el versículo que estoy exponiendo en este momento, que si alguna quiere anotarlo, lo puede anotar. Bien, en Salmos 51:1, donde
dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis revelaciones. En esta parte también se está manifestando cuando uno se dirige a nuestro Señor para que nosotros podamos hablarle acerca de nuestro pecado y Él tenga piedad conforme a lo que nosotros, conforme a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Sí? También es referencia a Mateo en el capítulo 15, donde habla por qué del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adúlteros, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. También hay una parte de la Biblia que habla de la naturaleza de los hijos, que a veces los hijos heredan el pecado de nuestros padres. En este caso, nosotros hemos heredado el pecado de Adán, que el pecado de Adán ha pasado de generación en generación, que los hijos tendrían la inclinación a pecar, porque ya de referencia tienen a nuestro padre Adán que había pecado. Pero esto tampoco justifica que nosotros podamos seguir el mismo camino, sino que nosotros, como hijos de Dios, debemos declinar de pecar, de cometer una falta, porque bajo de nosotros está la responsabilidad de rendir cuentas al Señor, ya que nuestro pecado nos aleja de Él. Lo que nos hace vulnerables al pecado también es la ociosidad, que nuestra mente esté ociosa, entonces estamos tentados también a cometer pecados. La mayor forma de evitar el pecar es poder tener una relación íntima con el Señor para que Él nos muestre y también nosotros emplear nuestro tiempo en cosas que le agradan a Él para glorificarlo a Él. La influencia de las malas compañías también es otra forma de que nosotros nos alejemos y que tengamos la posibilidad de que se nos presente una oportunidad de que alguien influya en nosotros y cometamos un pecado. Las malas compañías hacen que nuestra vida no refleje lo que a Dios le agrada. Y el evitar evitar las malas compañías es una de las cosas con las que nosotros tenemos que luchar día a día, porque todo esto, a medida que nosotros nos relacionamos con otras personas, siempre vamos a estar tentados a pecar. Bueno, para concluir con nuestra lección, encontramos en la Biblia que el único que nos puede perdonar y limpiar nuestros pecados es Dios. Todo esto no hace que todo pecado tenga consecuencia. Todo pecado tiene consecuencia y nosotros tenemos que aprender a que si nosotros hemos cometido un error, tenemos que aprender a aceptar. Nuestro pecado también puede influenciar en las personas que están a nuestro alrededor, que también puede influir en ellas. El hecho de que nosotros hayamos pecado es como que ellos van a tener desconfianza en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho algo y ese algo queda y el pecado lo que hace es arruinar no solamente la relación con Dios, sino también influye en las personas que están a nuestro alrededor, en la relación que tenemos con otras personas. En 1 de Timoteo 2:5, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Por lo tanto, si uno quiere ser perdonado de sus pecados, debe acudir a Él y confesar todas sus faltas. En 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad.
Si nosotros pecamos, tenemos que confesar nuestros pecados al Señor y Él es fiel, Él nos escucha. Pero lo que tenemos que hacer es reconocer que hemos cometido un pecado y que nosotros estamos verdaderamente arrepentidos de la actitud que hemos hecho, del acto que hemos realizado, para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Bueno, esto sería todo, hermanas. Gracias por escucharme y espero que esto les ayude en la vida diaria para que nosotros podamos evitar de cometer pecados contra nuestro Señor y contra nuestros semejantes. Hola hermanas, amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hacer unos tutores. Ahora les paso a explicar cómo se hacen. Bueno, para hacer estos tutores, bueno, un pedacito de tela del ancho el largo que ustedes quieran, y el ancho, esto tendrá unos 5 o 6 centímetros. Esta vez les voy a enseñar de esta forma a hacer estas flores. Bueno, le hacemos un nudito, acá lo cerramos 2 o 3 veces y nos vamos haciendo acá la bolsita. Al doblar vamos haciendo, ¿se acuerdan la bastilla que había hecho la otra vez? Bueno, eso es. Bien. Que cuesta un poquito. Quiero que después me manden fotos de estos tutores, a ver cómo los han hecho. Ya vamos llegando. Y llegamos a la punta. Ay. Cuesta un poquito sacarlo acá porque... A ver. Y acá, para hacer la florcita, lo vamos girando hacia adentro. Hay distintas formas de hacer estas flores, pero yo traté de buscar una que sea sencilla para que ustedes la puedan hacer. Y acá rematamos cerrando un poquito. Cuesta porque la tela esta es... Uy, se me fue para otro lado el hilo. Es un poquito gruesa, entonces dificulta pasar el hilo. Bueno, después que lo hemos... Nos queda una florcita así. Ahora lo que hacemos es con o la pistolita o con silicona podemos usar. Le ponemos un poquito acá. Yo lo que he usado en esto fueron unas perlitas que tenía, y si no, con botones que también quedan lindas. Ay, se me pegó el dedito. Y como no tenía justo las maderitas o las ramitas de árboles, entonces lo que usé fue unos palitos de helado. Lo voy pegando ahí. Y usé un poquito de esto de... No recuerdo ahora el nombre, ¿cómo se llama? Bueno, esta tela que no me puedo acordar el nombre ahora. Hice unas hojitas que las voy pegando así. Y de esta forma nos quedarían... Ay, disculpen, se me pegó todo. Los tutores. Yo acá los pongo en la maceta para mostrarles ahí cómo quedarían. No sé si quieren poner 1 o 2. Bueno, ya puse 2 acá. Este es el trabajo terminado.